Nos encontramos en la comarca de la Subbética cordobesa, justamente en el centro de Andalucía, al sur de la provincia de Córdoba y muy cerquita de capitales de provincia tan importantes como Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén. La Subbética cordobesa es un reflejo de la rica historia y la diversidad cultural de la comarca. Aquí se entrelazan influencias romanas, musulmanas y cristianas, ofreciendo una impresionante variedad de monumentos históricos, arquitectónicos y culturales. Por su natural y obligada zona de paso entre la Andalucía oriental y occidental, ha originado desde la prehistoria asentamientos de grupos humanos. Prueba de ello son los diferentes restos arqueológicos localizados, así como interesantes restos de época íbera y romana. La oferta arqueológica de la Subbética es muy rica. Esta comarca posee gran variedad de yacimientos arqueológicos debido a su riqueza natural que facilitó el asentamiento de las diferentes culturas que habitaron estas tierras. De esta manera podemos conocer desde la Cueva de los Murciélagos en Zueros, la Cueva del Ángel en Lucena, el Cerro de la Merced en Cabra, el yacimiento íbero de Almedinilla o el Cerro de las Cabezas en Fuente Tojar. Concretamente, la Cueva de los Murciélagos, ubicada en Zueros, es famosa por su riqueza arqueológica y paleontológica, con restos que datan desde el Paleolítico hasta la Edad del Bronce. Además de su valor histórico, la cueva es conocida por su impresionante paisaje de estalactitas y estalagmitas. Cuenta en su interior con unas pinturas rupestres que datan del periodo neolítico y están realizadas con pigmentos naturales. Su nombre procede de la cantidad de murciélagos que se pueden encontrar en su interior. Podemos decir que la joya de la corona es la villa romana de Almedinilla, yacimiento declarado bien de interés cultural y está muy bien conservado. Alzado de los muros, mosaicos, pintura o incluso conserva el triclinium original. Y como no, habla del conjunto escultórico que se encontró en este yacimiento, destacando a Hipnos, el dios del sueño, una escultura realizada en bronce. La Subbética como tierra de frontera es un término o un título muy bien puesto para denominar el sur de la provincia de Córdoba, la Sierra Subbética, el Geoparque Sierras Subbéticas, porque desde el Paleolítico Medio, con los últimos neandertales que anduvieron por el mundo, que estaban por esta zona, hay que saber que en Lucena, en la Gruta del Ángel, o en la Cueva de los Murciélagos en Zueros, se han encontrado restos de neandertales. Ya fueron frontera entre los últimos neandertales y los primeros cromañones, el sapiens sapiens, el sapiens arcaico. Por Luque pasaba también una de estas rutas migratorias camino de Gibraltar de estos últimos neandertales. Y si luego ya hablamos de la Edad Media, del siglo V al siglo XV, no solo hemos sido frontera, como todo el mundo podría pensar, entre el reino nazarí de Granada y el reino de Castilla. A partir del año 1240 aproximadamente se conquistan todas estas zonas subbéticas, hasta 100 años después que se conquista o se reconquista Alcalá la Real, estuvimos siendo tierra de fronteras, territorio fronterizo. Eso es lo que pensaría todo el mundo, pero tenemos que pensar que en Al-Ándalus fuimos frontera en las revueltas muladíes, que también fuimos frontera en los segundos reinos de Taifa. La batalla del río Lux se celebró aquí entre los almohades y la Taifa que estaba por esta zona, es decir, que hemos sido frontera a lo largo de muchísimo tiempo. Y ya como última frontera la Guerra Civil Española. Como todo el mundo sabe, del año 1936 al 1939 se sucedió, tuvo lugar la última gran Guerra Civil Española que hubo en España. De la Subbética hacia Córdoba estuvo con los sublevados y de la Subbética hacia la zona de Jaén, fieles al gobierno de la República. De la Edad Media son numerosas las atalayas y fortalezas árabes como las de Iznájar, Carcabuey, Doña Mencía, Luque, Priego de Córdoba, Lucena y Zueros, entre otras. La mayoría de estos recintos se encuentran restaurados y son visitables para todo tipo de público, albergando en su interior espacios expositivos permanentes que recrean la importancia del medievo en la comarca.
El lugar en el que se encuentra el castillo de Luque, en el que nos encontramos en este momento, ha sido un sitio estratégicamente muy bien situado. Hay que saber, hay que pensar que desde el siglo III o IV antes de Cristo, desde el Neolítico, pasando por el Calcolítico, la Edad del Hierro, los romanos hasta nuestros días, ha sido un lugar siempre ocupado por las diferentes civilizaciones que han poblado la subbética cordobesa. El castillo que tenemos en la actualidad se comienza a construir en el Emirato de Córdoba en el siglo IX y tiene diferentes construcciones, diferentes avatares a lo largo del devenir de los tiempos. Tiene una ampliación en época califal, en el siglo X, otra ampliación en el siglo XII y la última en el siglo XVII, en época ya moderna. El nombre del castillo es Hins Luc, en español, Castillo de Luque. Siempre que oigamos o veamos escrita la palabra Hins o Husun en plural, significa castillo, fortificación con una población adosada a su alrededor, una población a la que tenía que cuidar y tenía que vigilar. Como decía, dentro de los avatares más importantes que han sucedido aquí, el castillo de Luque, por ejemplo, junto al de Carcabuey, participó en las revueltas muladíes de manera muy activa, coaligado Ben Mastana, el señor de Luque, con Ben Hafsun, el rebelde muladí que tuvo en jaque a todo el Emirato de Córdoba. Habrá que esperar hasta el siglo XVIII para que la subbética ofrezca una de las mayores riquezas monumentales de toda Andalucía, el barroco cordobés, donde Priego de Córdoba, Lucena y Cabra son claros exponentes de esta manifestación artística. Podemos asegurar que la subbética es la cuna del barroco cordobés. Tenemos un triángulo compuesto por Cabra, Lucena y Priego, que son conocidas por su barroco, por esos monumentales edificios barrocos que tenemos, como la iglesia de la Asunción o de los Ángeles, o la iglesia de San Mateo en Lucena, y como no, hablar de la iglesia de la Asunción o la iglesia de San Francisco o San Pedro en Priego de Córdoba. Sin duda estamos reconocidos como cuna del barroco cordobés, pero no nos debemos de olvidar que también en la subbética hay otros lugares de interés también barrocos, como puede ser Luque, como puede ser Carcabuey, como puede ser Rute, Palenciana, Benamejí. Es decir, hacer una ruta del barroco en la subbética es hacer una parada en cada uno de los municipios y descubrir esos templos que nos ofrecen esas joyas que no aparte solo de la arquitectura popular del barroco, sino también esa imaginería barroca que tenemos con esos pasos que podemos disfrutar en nuestra Semana Santa. Así que a ver barroco hay que venir a la subbética. El máximo exponente del barroco cordobés lo conforman los sagrarios de la iglesia de la Asunción en Priego de Córdoba, cuya belleza explota en un conjunto de yeserías donde la luz de la mañana potencia el juego de curvas y relieves, y el sagrario de la parroquia de San Mateo en Lucena, totalmente policromado y cargado de una gran simbología en torno a la Santa Fe, ubicada en un templete central. Hablar de Priego es hablar de patrimonio, es hablar de monumentalidad, es hablar de uno de los pueblos más importantes de la subbética en este campo. Priego guarda muchos rincones, vas callejeando por sus calles y te vas encontrando con monumentos, como por ejemplo podemos encontrarnos como el castillo, una fortaleza árabe en pleno casco histórico que se construye principalmente para garantizar la inexpugnabilidad de Priego en los años de conquista. Pero Priego es callejear, Priego es irte por el barrio de la villa, esas callecitas sinuosas que te dan al balcón de la Darbe, que te muestran el patio andaluz más impresionante que puede haber, el mar de olivos, ese mar de olivos que nos caracteriza a Priego y a la subbética. Pero seguimos callejeando y ¿qué nos encontramos? Con el barroco prieguense. Si nos paramos en uno de los templos más importantes de Priego, hablamos de la iglesia de la Asunción, la parroquia. Es un edificio gótico transformado al barroco, que alberga uno de los grandes tesoros del barroco cordobés y yo diría que del barroco andaluz, el sagrario de la Asunción. No se puede venir a Priego sin pasearte y ver esta maravilla, esta cúpula gallonada que nos va a ofrecer lo que es el espectáculo de un barroco decorado con rocallas, flores y que habla de la época pues del Antiguo y el Nuevo Testamento.
No podemos dejar atrás los museos de la Subbética, muestra de la riqueza cultural de la comarca, museos que ofrecen al visitante una profunda inmersión en la historia, las tradiciones y las artes locales. Aunque cada museo tiene su propia temática, comparten un compromiso con la preservación y difusión del patrimonio cultural de la comarca. La oferta museística de la Subbética está compuesta por más de medio centenar de museos, centros de interpretación y espacios expositivos. Están repartidos por los 14 municipios de esta bella comarca ubicada en el sur de Córdoba, y a través de ellos el visitante va a poder conocer toda la historia, la arqueología y toda la cultura que tiene cada uno de los municipios. Y más allá de eso van a poder disfrutar de toda la oferta de actividades complementarias que cada uno de estos espacios ofrece para que la experiencia en la Subbética sea completa. Nos encontramos en Lucena y concretamente en el Castillo del Moral. Es la fortaleza, una fortaleza del siglo XII, y en ella está ubicado el Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena. ¿Qué tiene de singular este espacio expositivo? No solo la belleza del recinto amurallado como tal, sino que adentrándonos en sus muros vamos a encontrar toda la historia de Lucena y concretamente dos hechos importantes que fueron para la historia de España. Uno que fue el apresamiento del rey Boabdil, el último rey nazarí de Granada, que permaneció preso en esta fortaleza. Y luego hay una sala en un rinconcito muy especial donde está toda la historia del mundo sefardí de la ciudad. Es donde nos encontramos precisamente. Aquí vamos a ver todo lo relacionado con la época medieval de Lucena y sobre todo con aquel esplendor que tuvo en esa época. No en vano, Lucena en aquella época fue conocida como la perla de Sefarad. Esta información se ve completada con el Palacio de los Condes de Santa Ana, que es el centro de interpretación de la ciudad. Entre sus muros del Palacio Barroco, que es de una época distinta al recinto amurallado, allí vamos a encontrar todo lo que es el ajuar y los enseres que se utilizaban en la época medieval de Lucena. Todas las familias sefardíes que se alojaban en la ciudad utilizaban esos enseres en su vida diaria. Por eso invitamos que cuando el visitante llegue a Lucena no solo visite el Castillo del Moral, sino que también visite el centro de interpretación del Palacio de los Condes de Santa Ana. Un itinerario completo que se verá culminado por la visita a la necrópolis judía. Desde aquí, desde Lucena, desde la Perla de Sefarad, ciudad de los poetas, os invitamos a venir a la Subbética. Callejeamos y nos encontramos con los museos de Priego. Priego cuenta con museos como tan importantes como el Museo de Niceto Alcalá Zamora. El que fuera primer presidente de la República tiene su casa natal en una de las calles más bonitas de Priego, que es la calle del Río, una calle donde alberga casas señoriales. Invitamos a que sigáis viendo los museos de Priego en el Centro Cultural de Adolfo Lozano Sidro, donde podemos ver el Museo Histórico Arqueológico, que nos va a contar desde la época del Paleolítico hasta la época medieval y hasta nuestra más reciente historia. Terminamos con un excelente ejemplo de la arquitectura barroca y rococó del siglo XVIII, la Fuente del Rey de Priego de Córdoba, considerada como una de las fuentes más bellas de Andalucía. Vamos a seguir callejeando por Priego y nos vamos a llegar a uno de los lugares más impresionantes de Priego, de la Subbética de Andalucía, que es la Fuente del Rey y la Fuente de la Salud.
Posiblemente la Fuente del Rey es el monumento más emblemático de Priego, porque es verdad que barroco tenemos mucho, barrio de las villas, museos, pero esta fuente con esta magnitud de 139 caños excavada aquí en pleno casco histórico de Priego de Córdoba, donde le acompaña la Fuente de la Salud, donde nace el manantial propio que abastece a los prieguenses y a todos los que nos visitan de agua, es sin duda un espectáculo. Es una fuente que cabalga entre el neoclasicismo y el barroco, y es digna de ver, de sentarse, escuchar el rugir de ese agua corriendo y descansar, porque además es un sitio rodeado de arboleda que hace que el viajero termine una visita de Priego espectacular.